Tairema. Buenas, buenas, ¿cómo estamos? I cry when angels deserve to die. ¿Cómo va la semana? Feliz jueves a todos. ¿Qué tal? Bueno, espero que estén teniendo una excelente semana. Mi caso es así. Ayer me tomé el día libre, descanso, Día del Trabajador. Feliz día a todos los trabajadores bueno, que ven este stream, que ven los videos en YouTube. Así que muy, muy feliz día. Y nada, hoy otro stream espontáneo más. Esto como que se está volviendo ya... se está volviendo costumbre. Pero bueno, veamos qué es lo que pasa de aquí a un futuro no muy lejano. A ver si nos ponemos a streamear todos los días. A ver si cambiamos los horarios, a ver si quedo los fines de semana libres. Ahí lo vamos a estar viendo. A ver, para los que no sepan, pues mi nombre es Ricardo Cuadro. Estoy haciendo una ruta de estudio Frontend Developer de cero hasta Frontend Developer, hasta donde tengamos que llegar. Vamos a aprender todo. O sea, la idea es que aprendamos todo lo que necesitamos para poder trabajar. Y bueno, aprender todo de manera autodidacta, o sea, buscando información en internet, documentación, plataformas que nos permitan aprender. Y pues eso es lo que hago yo acá en este canal. Y bueno, espero que a todos les sirva de alguna manera, sea para aprender desde cero o, bueno, como, no sé, como un repaso para lo que ya saben. Y bueno, si ya tienen experiencia programando, haciendo sitios web, aplicaciones web y todo eso, de igual manera se les agradece que pasen por acá porque de repente nos pueden echar una manito. A ver, Félix, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, está bien. No importa que solamente pases a saludar, lo importante es que pases. Eso es lo que importa. Em, y bueno. La idea bueno, perdón, la idea no. Desde hace unos días ya estamos utilizando una plataforma que creó Midudev que se llama aprendejavascript.dev. Bueno, se llama Aprende JavaScript y la web es aprendejavascript.dev. Así que tenemos a Midu como nuestro profesor y bueno, yo creo que para aprender JavaScript es tremendo profesor. Y claro, aprendiendo con Midu. Así que tenemos que aprender algo bueno. Así que nada, ahí les dejo la URL en el chat. De igual manera en YouTube, en todos los videos que estoy subiendo con esta plataforma, estoy dejando la URL abajo en la descripción. Y nada, esa sería la pequeña intro. Para quien no conozca Aprende JavaScript, este sitio web. Bueno, yo lo veo así porque tengo un zoom para que ustedes puedan leer bien. Y nada, o sea, es un curso para aprender paso a paso JavaScript. Es 100% gratis y práctico desde cero. A ver, práctico es bastante cierto y ayuda bastante porque a medida que vayamos viendo ejercicios, vamos teniendo algunos exámenes y, bueno, exámenes, o sea, preguntas referentes al tema que se están tocando, ¿ya? Así que nada, si quieren utilizar la plataforma, y les dejé el enlace en el chat. Y nada, en YouTube también van a tener el enlace a la plataforma para que la puedan utilizar. Muchas gracias, Félix, muchas gracias. Así que bueno, a ti también que te vaya bastante bien y nos estaremos viendo. A ver, ya nosotros pasamos por la introducción, creo que fue el día lunes que le hicimos, el día martes hicimos las estructuras de control, sí, estoy bien. El día miércoles, ayer no hubo stream, así que hoy vamos a continuar con las funciones y bueno,
Lo que vamos a crear bloques de códigos reutilizables y definir parámetros para cambiar el comportamiento de este bloque de código. ¿Ya? Ya también habíamos visto en los fundamentos de la programación, en la documentación de MANS, que, bueno, que también existen las funciones y estas funciones sirven pues para eso, para evitar escribir tanto, o sea, evitar duplicar código que ya existe. Las funciones nos van a permitir optimizar nuestro código, optimizar nuestra productividad y van a hacer que nuestro código sea mucho más compacto. Así que eso en rasgos muy generales. Y nada, vamos a ir comenzando con las funciones. Y como saben, bueno, yo voy agregando aquí marcadores porque después estos marcadores los utilizo en en el mismo video que me descargo acá para subirlo a YouTube y bueno, que esté todo más organizado. Esto lo estoy implementando desde el domingo, así que bueno, eso. Vamos a ir entonces con tu primera función, que es la primera clase del día de hoy. Y vamos a ver qué tiene acá Midu para contarnos. Como siempre, bueno, un video. Ah, que por cierto, tengo que mover mi cámara otra vez porque no quiero tapar a Midu. A ver, muevo la cámara para acá. Y ahí estaría. Voy a mover la cámara porque obviamente Midu después va a quedar en la parte inferior derecha de la pantalla y me di cuenta que en el primer stream la estaba tapando. Así que, bueno. Tu primera función. Las funciones son uno de los conceptos más importantes en JavaScript y casi cualquier lenguaje de programación. Eso es bastante cierto. Así que nada, vamos a ver el video que nos preparó Midu y bueno, voy a bajarle un poquito a la música para que escuchemos bien a nuestro querido profesor y luego pues continuamos leyendo. Las funciones es uno de los conceptos más importantes en los lenguajes de programación y por supuesto también en JavaScript. Una función es un bloque de código que hace una tarea específica cada vez que se llama. ¿Pero qué quiere decir esto exactamente? Piensa en un microondas. En un microondas tú puedes introducir comida, puedes configurarlo a base de unos parámetros como el tiempo y la potencia, y una vez que termine la ejecución del programa del microondas, tendrás un resultado, que puede ser que la comida esté poco hecha, muy hecha o que haya explotado. Vamos a ver cómo puedes definir tu primera función en JavaScript. Para eso utilizas la palabra reservada function y ahora le damos un nombre, como por ejemplo saludar. Abrimos paréntesis, dentro de los paréntesis irían los diferentes parámetros que acepta la función, pero en este caso no tenemos ninguno. Abrimos llaves y dentro tendríamos el cuerpo de la función, con el código que debe ejecutar cuando llamemos esta función. Por ejemplo, aquí vamos a poner console log, hola Miguel. Cerramos aquí y ya tenemos nuestra primera función. Para llamar una función utilizamos el nombre que le hemos dado y abrimos y cerramos los paréntesis para poder ejecutarla. Y ahora cuando le demos enter vamos a ver que vemos en la consola el hola Miguel. Tú puedes llamar tantas veces como quieras ya esta función y lo bueno es que es totalmente reutilizable. Pero esta función, aunque puedes ver en la consola que sale el hola Miguel, en realidad no está devolviendo nada y lo puedes ver claramente porque cada vez que la ejecutamos lo que nos devuelve es undefined. Para hacer que una función devuelva algo tenemos que utilizar la palabra return. Para eso podemos utilizar function, vamos a poner una suma, abrimos las llaves, cerramos las llaves y dentro vamos a utilizar la palabra reservada return y le decimos lo que devuelve la función. En este caso, la operación de 1 más 1. Así que cuando llamemos a suma, esto nos va a devolver 2. Y por supuesto, este resultado lo vamos a poder guardar en una variable, como por ejemplo resultado. Ahora, en resultado, si hacemos un console log de resultado, podemos ver que ha guardado el valor 2. Obviamente, funciones sin parámetros no son tan interesantes porque siempre van a hacer lo mismo, pero te voy a enseñar para que aprendas una cosa muy interesante. Te voy a enseñar las funciones de math. Igual que tenemos console log en JavaScript, que es una función que ya hace cosas,
También tenemos otras funciones que ya están disponibles en JavaScript para hacer operaciones matemáticas. Por ejemplo, tenemos mathRandom, que nos da un número aleatorio entre el 0 y el 1, y también tenemos mathFloor, que lo que va a hacer es redondear un número que sea decimal hacia abajo. En este caso 0,4 será 0, pero 3,4 será 3. Con estas dos cositas vamos a poder hacer una función muy interesante que además te va a acompañar a lo largo de tu carrera en el mundo de aprender programación y utilizar la programación. Vamos a crear una función que nos va a dar un número aleatorio entre el 1 y el 10. ¿Cómo vamos a hacer esto? Primero recuperamos un número random entre el 0 y el 1. Ahora, este número random lo vamos a multiplicar por 10, porque entre 0 y 1 así podremos tener un 6,70, 7,23, ¿vale? Ahora, ¿qué hacemos con este número random? Pues lo que vamos a necesitar es redondearlo. Lo redondeamos, así que hacemos un mathFloor de este número multiplied. Y ahora, para que aquí con el rounded tendríamos un número que sería entre el 0 y el 9. Así que necesitamos conseguir que sea entre el 1 y el 10. Para eso, lo único que tienes que hacer aquí es tener el resultado, que sería rounded más 1, para asegurarnos que es entre el 1 y el 10. Y simplemente ahora puedes devolver el resultado. Fíjate lo sencilla que es esta función, no tiene parámetros, pero ya estamos devolviendo algo muy interesante. Esto te va a acompañar toda la vida, te lo aseguro. Y ahora, esta función, cada vez que la llames, te va a dar un número entre el 1 y el 10. Bueno. Ya tenemos una función para las pruebas técnicas, así que hay que tomar notita ahí, memorizar esa función y listo. A ver, una función es un bloque de código que realiza una tarea específica cuando se llama. Puedes pensar en una función como en un microondas. Le das algo para cocinar, le pasas algunos parámetros como el tiempo y la potencia, y luego hace su trabajo y te devuelve el resultado. En JavaScript las funciones se pueden definir de varias maneras, pero la forma más común y básica es mediante la palabra clave function. Esta es tu primera función, la función saludar, y lo que hace es lo que vimos en el video. Pues. Imprime en la consola el mensaje que está dentro del console log, que es hola Miguel. Como ves, declarar una función consiste de la palabra reservada function, que indica que estamos definiendo una función, el nombre de la función, en este caso saludar. Normalmente usamos verbos para nombrar funciones, ya que son acciones que realizan. Esto es importante también tenerlo en cuenta al momento de nombrar nuestras funciones, o sea, tratar de utilizar verbos para que también sea mucho más legible nuestro código. Un par de paréntesis después del nombre pueden contener parámetros, en este caso no tenemos ninguno, y un bloque de código entre llaves. En este caso solo tenemos una línea de código, pero podríamos tener muchas más. Nuestra función ahora mismo no devuelve nada, pero cada vez que la llamamos imprimirá hola en la consola. Las funciones pueden devolver un resultado, un número, una cadena de texto, un booleano, lo que sea. O puede no devolver nada. En este caso la función devuelve un defined. Para llamar a una función simplemente escribimos su nombre seguido de paréntesis, tal cual como lo hizo Mido en el video. Para devolver un resultado utilizamos la palabra reservada return y después el valor que queremos devolver. Por ejemplo, igual que en el video, función sumar, se declara la función con los paréntesis abiertos y cerrados, luego el código entre las llaves, y de esta manera el return lo que va a hacer es devolver lo que esté después de la palabra return. En este caso, la operación aritmética 1 más 1. Ahora, cada vez que llamemos a la función sumar, nos devolverá el resultado de la suma. Bueno, podemos guardar el resultado en una variable, tal cual como lo hizo en el video, o ver en consola directamente el resultado, console log sumar y ya está. Fíjense que dentro del console log también se puede llamar directamente a la función sin necesidad de utilizar las comillas simples o las comillas dobles. En la siguiente clase verás cómo puedes pasar parámetros a una función para hacerlas todavía más interesantes y reutilizables. Recuerda, si no utilizamos return, la función devolverá un defined. Una función realmente útil, la función saludar y sumar, no parecen muy útiles.
pero con lo poco que sabemos ya podemos hacer cosas más productivas. Por ejemplo, podemos crear una función que nos devuelva un número aleatorio del 1 al 10. Para ello vamos a descubrir math, un objeto incorporado en JavaScript que tiene propiedades y métodos para constantes y funciones matemáticas. Vamos a ver dos métodos que nos van a ser muy útiles. El mathRandom, que él devuelve un número aleatorio entre 0 y 1 con decimales, y el mathfloor, que redondea un número hacia abajo. El mathRandom es parecido al console.log en el sentido de que son métodos que JavaScript incorpora de serie y que podemos utilizar en cualquier punto de nuestro programa. Sabiendo esto, podríamos crear una función que nos devuelva un número aleatorio del 1 al 10. Por ejemplo, bueno, este es el ejemplo que utilizó Mido en el video. Dice que, bueno, lo primero que vamos a hacer es recuperar un número aleatorio entre 0 y 1. Sabemos ya que, o sea, declaramos la variable, la constante random, y en la constante random le vamos a dar el número aleatorio con la función que acabamos de descubrir, que es mathRandom. Esta función nos va a dar, por ejemplo, este número que está acá, ¿ya? Un número aleatorio entre 0 y 1. Luego vamos a multiplicar por 10 para que esté entre 0 y 10. Bueno, se declara una nueva constante, que es multiplicado, y lo que hace es multiplicar el valor que tiene random en este momento, que podría ser este, ¿ya? Porque es ya recordemos que random tiene almacenado como su valor el mathRandom de esta función, pues. Y luego, bueno, random se va a multiplicar por 10 y en este caso, si es este número el que nos está dando, pues lo que va a hacer es correr un decimal, ya que lo que estamos haciendo es multiplicar por 10. Redondeamos hacia abajo para que esté entre 0 y 9. En este caso, bueno, se declara una constante de redondeo, rounded, y se le dice que utilice la función mathfloor de el número que fue multiplicado. Y este número ya contiene la multiplicación de random por 10 y random contiene un número aleatorio. Esto lo que va a devolver es un número entero, no decimal. Y luego le sumamos 1 para que esté entre 1 y 10. ¿Por qué? Porque en este caso, o sea, si la función nos da un número que sea 0 punto algo, ¿ya? Al multiplicar acá por 10, puede ser que, ejemplo, nos dé el número 0 y al sumarle 1, pues ya tenemos el 1 como tal. Luego devolvemos el resultado y bueno, el return se hace de la última constante que declaramos, que es el result. Bueno, hay que ver cuántas cosas has puesto en práctica en pocas líneas de código. Constantes, variables, operadores, comentarios y todo en una función. ¿Sabes lo mejor? Que esa función te va a acompañar durante toda tu carrera. Es muy común necesitar crear un número aleatorio en un programa. Así que es muy útil tener una función que lo haga por nosotros. En la función hemos utilizado varias variables para ir guardando los resultados intermedios. Podríamos haberlo hecho todo en una sola línea, pero así es más fácil de entender. A ver, ¿qué es una función en JavaScript? Algo que se puede hacer con JavaScript de base, un bloque de código que realiza una tarea específica cuando se llama, o una variable que almacena información. En este caso es la segunda respuesta. A ver, ¿cuál es la sintaxis básica de una función en JavaScript? Function, nombre de la función, se abren y se cierran los paréntesis y luego se abren y se cierran las llaves. Acá se está declarando una constante function que bueno, en realidad no se le está asignando nada. Y fn, nombre de función, en este caso sería la primera. ¿Qué devuelve una función declarada con function si no tiene una palabra de retorno explícita? Ya lo vimos y es undefined. Perfecto. Larga vida JavaScript. ¿Qué tal, Hans? ¿Cómo estás? Em, a ver, pasemos ahora a la clase de parámetros y veamos qué nos va a contar Midu acerca de los parámetros de una función.
Hasta ahora hemos visto cómo crear funciones y llamarlas, pero son un poco aburridas porque no son parametrizables, no podemos pasarles datos y hacer que así podamos extender su funcionalidad. Vamos a arreglar eso. Mira, tenemos este ejemplo de la función saludar que siempre está saludando a Miguel y queremos saludar a más gente. Así que le vamos a pasar aquí un parámetro y le vamos a llamar usuario. Y este parámetro lo vamos a poder utilizar dentro de la función. Así que ahora esto le vamos a hacer una concatenación de la cadena de texto y le vamos a poner aquí usuario. De esta forma lo que estamos consiguiendo es que esta función, una vez reciba estos datos, los va a poder utilizar y comportarse de formas diferentes. Ahora podemos llamar a saludar y le podemos pasar Itziar, podemos pasarle Pablo y va a saludar a diferentes usuarios. Las funciones pueden recibir más de un parámetro. Por ejemplo, puedes tener una función sumar y que tengas dos parámetros, A y B, porque para la suma necesitas dos operandos. Y esto devuelve A más B. Al final lo que necesitas es que los parámetros los separes por coma y cada uno tenga un nombre diferente. Para utilizar esta función utilizamos sumar 2 y 3 y esto nos devuelve 5. Nos devuelve algo porque le hemos puesto aquí el return. Te voy a contar la diferencia entre parámetros y argumentos, que hay mucha gente que los confunde, incluso con años de experiencia, y a ti no te va a pasar. Mira, lo que espera la función son parámetros. Aquí tenemos el parámetro A y el parámetro B. Ya están nombrados y dentro estos parámetros los utilizamos con este nombre. Pero lo que se le pasa cuando llamamos a la función, cuando la queremos ejecutar, son argumentos. Muchas veces mucha gente confunde los argumentos con los parámetros o solo utiliza parámetros como nombre. Pero está bien que sepas que estos serían los argumentos, lo que le pasamos a la función cuando la ejecutamos, y lo que espera la función recibir se le llaman parámetros. Mira, he creado esta función que es un poquito más compleja con el ejemplo ese del microondas que te he dicho antes. Y fíjate que espera tres parámetros: el plato, el tiempo y la potencia. En una función puedes utilizar todas las estructuras de control que hemos visto, desde los bucles, los condicionales, y fíjate que además puedes hacer un return dentro de un condicional. Esto significa que si pasa esta condición, separará la ejecución de la función aquí y devolverá este valor. Si no entra ninguno de estos if, pues vamos a tener este valor de aquí. Pero lo que quería con esta función es explicarte una cosa. Fíjate que aquí esperamos el plato, tiempo y potencia, estos tres parámetros, pero es en este orden. Claro, si tú vas a darle cocinar microondas y le pasas el plato esperado, que sería pues el pollito este, le pasas el tiempo 1 y 5 de potencia. Pues aquí tendríamos la respuesta, pero el orden al que le vas a pasar los argumentos tiene que corresponder a cómo espera los parámetros. ¿Qué quiere decir esto? Que si tú le pasas en un orden distinto al que espera los parámetros, por ejemplo, le vamos a pasar esto mal, le vamos a pasar el plato al final, no es tan inteligente como para saber, no, el primero es el tercero y tal. Esto más adelante te explicaré cómo arreglarlo, pero ahora mismo ten en cuenta que los parámetros están por posición y por lo tanto la primera posición siempre será plato, segunda posición el tiempo, tercero la potencia. Tenemos que asegurarnos que le pasamos el orden correcto, si no nuestra función puede funcionar incorrectamente o de una forma inconsistente o peor, tener algún tipo de error. Buenísimo, buenísimo. Por ahí me estaban llamando y es que estoy esperando un pedido de Mercado Libre, así que lo recojo ahora. Eh, a ver, hasta ahora hemos visto cómo crear funciones y cómo llamarlas. Pero para poder desbloquear todo el potencial de las funciones, necesitamos que puedan recibir parámetros. Esto es que su comportamiento pueda cambiar según los datos que le pasemos. Imagina que queremos que nuestra función de saludar pueda saludar a cualquier persona, no solo a Miguel. Para ello, podemos hacer que la función acepte un parámetro, que será el nombre de la persona a la que queremos saludar. Esto es lo que hemos visto en el video. A la función saludar, ahora se le crea el parámetro nombre. Y una vez que llamamos a la función, le pasamos como argumento los nombres que queremos a los que salude la función. Ya ves cómo algo que parece tan sencillo tiene un poder enorme. Las funciones son las bases de la programación y nos permiten crear programas complejos a partir de pequeñas piezas. Por ejemplo, para crear una calculadora deberíamos empezar a crear funciones que realicen las operaciones básicas. En este caso necesitaremos parametrizar la función para que acepte los dos números para poder hacer la operación.
En este caso, la función sumar y la función restar. Y ya podríamos utilizarla. Bueno, se declara una constante de resultado de la suma y se hace un console log de resultado de la suma cuando la función sumar se le pasan los argumentos 2 y 3. Y resultado de la resta es lo mismo con los números, bueno, no invertidos, son números distintos, con el 5 y el 2 por argumento. Los parámetros y argumentos. En el ejemplo anterior hemos visto que podemos pasarle valores a la función cuando la llamamos. A estos valores se les llama argumentos y a los valores que recibe la función se le llaman parámetros. La función suma tiene dos parámetros, a y b. Cuando llamamos a la función le pasamos dos argumentos, 2 y 3. Normalmente mucha gente confunde los términos y usa parámetro para referirse a los argumentos, pero es importante que sepas diferenciarlos, porque son cosas distintas. El orden de los parámetros importa. Algo muy importante y un error muy común al empezar a crear funciones es olvidar que el orden de los parámetros importa. Vamos a crear una función que simule un microondas. Le pasaremos el plato, el tiempo y la potencia y nos devolverá el resultado del plato cocinado. Este fue el ejemplo que vimos en el video y nos dice, sí, puedes hacer un return dentro de cada condicional. Esto hace que la función se detenga y devuelva el valor indicado en el return. Si usamos bien los parámetros, la función funciona correctamente, valga la redundancia. Bueno, en la constante resultado se le asigna el valor de la función cocinar, bueno, cocinar microondas, y se le pasan los argumentos a la función de cocinar microondas para luego poder ver el console log de la constante resultado, que en este caso sería ya el muslito del pollo cocinado. Pero si cambiamos el orden de los parámetros, la función no funciona. Bueno, esto ya lo vimos en el video, así que esto es porque la función espera que el primer parámetro sea el plato, el segundo el tiempo y el tercero la potencia. Si cambiamos el orden, podemos tener comportamientos inesperados o errores. Más adelante veremos una forma en la que podemos evitar este tipo de errores. A ver, vamos al examen interactivo a ver cómo vamos. ¿Qué son los parámetros de una función en JavaScript? Valores que espera recibir una función al llamarla para usarlos dentro de ella. Valores que devuelve una función o valores que se declaran dentro de una función. La primera respuesta. ¿Qué son los argumentos de una función en JavaScript? Son los valores que espera recibir una función, los valores que pasan a una función que se pasan a una función al llamarla o los mismos que los parámetros, los valores que se pasan a una función al llamarla. ¿Qué pasa si cambiamos el orden de los parámetros al llamar una función? La función se detiene y no devuelve nada, la función devuelve un defined, podemos tener comportamientos inesperados o errores. Perfecto. Así que bueno. Es una buena manera de entender el tema de las funciones. Así que vamos a el siguiente tema, que sería function expression. Y bueno, como es de costumbre, Midu nos recibe con un buen video. Ya hemos visto que podemos crear funciones en JavaScript de esta forma, declarando la función con la palabra reservada function. Hay dos formas más, las arrow functions, que lo veremos en la siguiente clase, y las functions expression, que la vamos a ver en esta. Las functions expression es muy sencillo. Lo que tenemos que hacer es crear una variable con el nombre de nuestra función y asignarle la función. Ya no necesitamos el nombre de la función, lo podemos eliminar, y esto hace que esta función se le llame función anónima, porque no tiene ningún nombre. Aunque para utilizarla, el nombre que vamos a utilizar es justamente el nombre que tenemos aquí en nuestra variable, en este caso, la constante suma. Así que guardando esto, si queremos utilizar esta función, tendríamos que hacer suma y pasarle los parámetros, igual que como lo habíamos hecho antes. Como ves, el comportamiento es muy similar a lo que habíamos tenido con la declaración de la función, pero hay una diferencia muy importante que tienes que tener en cuenta y así vas a aprender el concepto de hoisting. Fíjate en este código, si ejecutas esto, ¿va a dar un error o va a funcionar? Se supone que estamos utilizando la función antes de declararla.
Esto yo creo que debería dar un error. Vamos a probar a ver qué pasa. Bueno, pues resulta que nos ha dado el resultado. ¿Qué está pasando aquí? Bueno, hay un mecanismo que ocurre en JavaScript que se llama hoisting, que te voy a explicar lo que pasa técnicamente y te voy a explicar para que lo entiendas mentalmente. Técnicamente, lo que ocurre es que JavaScript cuando se compila encuentra la declaración de esta función y reserva el espacio en memoria que necesita para guardar esta función. Por lo tanto, cuando se ejecuta el código, cuando ve esta suma, ya sabe dónde está en memoria esta función y la encuentra sin ningún problema. Si esto te cuesta por temas de memoria, compilación y tal, no te preocupes. Piensa, aunque no es del todo correcto, pero lo puedes pensar así, que el hoisting lo que hace es que las declaraciones de las funciones las sube arriba del todo del código de nuestro programa para que pueda utilizarla en cualquier sitio. Por lo tanto, podría esto funcionar. ¿Y por qué te estoy explicando esto y qué tiene que ver con las functions expressions? Pues resulta que las functions expressions no utiliza el hoisting. Y lo vas a ver con este ejemplo. Este código es muy similar al que teníamos antes, pero fíjate que hay una pequeña diferencia. Y es que en lugar de una declaración de función, estamos utilizando una function expression. Así que si ahora ejecuto esto, ¿qué va a pasar? Vaya, pues que tenemos un error. Nos dice que sum is not defined, que no está definido. Así que podemos ver que las functions expressions no les pasa el hoisting, porque esta constante de aquí se va a crear en memoria solo cuando está la declaración ahí. Y esta función no va a existir en memoria. Por lo tanto, esta suma solo la podremos hacer después de crear esta constante y asignarle esta función. Y es muy importante que entiendas esta diferencia porque te puedes encontrar un montón de problemas en tu código si no. Además, el hoisting es un término que le cuesta a mucha gente, pero que te va a acompañar toda la vida. Así que lo mejor es que te enfrentes a él ahora y que lo entiendas. A ver, el tema del hoisting es sencillo de entender si lo vemos desde ese punto de vista donde él lo explicó. O sea que mientras declaremos una función con la palabra clave reservada function, cuando el navegador compila nuestro JavaScript, va a llevar todas las funciones hacia arriba. Pero bueno, hasta arriba el código, incluso antes de nuestro código, ¿ya? ¿Qué pasa con las variables y constantes? Pues que si hacemos este tipo de funciones que, bueno, que pertenecen a una variable o a una constante, estas funciones pues van a estar guardadas en memoria en una variable y de esa manera no funciona el hoisting como tal, ¿ya? Cuando se declara una constante o una variable, el compilador no lleva la constante o variable hasta arriba, solamente lo lleva con las funciones. Y bueno, antes de continuar, a ver, Cristian Leonil, bienvenido, gracias por ese follow. No te dije nada, pues estábamos pendientes del videito. El nieto Latana, bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿El para qué de qué? El hoisting. Bueno, es algo enredado, pero, o sea, hay que abstraer el concepto para poder entenderlo. Pero entonces, si uno declara una función dentro de otra función, eso queda accesible desde afuera. O sea, claro, porque la función se va, o sea, recuerda que lo que tengas dentro de una función es un entorno local, ¿ya? Y si ya la función existe, o sea, vas a poder acceder a lo que tiene ella dentro de la función. Eh, no, por el scope, observando el contenido que das. Ah, ya. Eh, claro, Hans, pero es que depende, o sea, fíjate, podemos hacer la prueba incluso acá mismo. A ver, vamos a limpiar esto y vamos a declarar la función suma. Bueno, a suma le vamos a dar A y B. Y dentro de suma vamos a poner, no sé, return A más B. Y... No, este no es. Este. Pero dentro de la función suma
Vamos a poner otra función. Y bueno, aquí me faltó la n. Función saludar. Y la función saludar. Coño, perdón. A ver. Y la función saludar va a llevar un console log. Confirmo, console. Conchiale. Estoy tan acostumbrado al. Aquí tengo que escribirlo todo. Console log. Y le vamos a decir hola. Y ya está. Eso sería todo. Acá cerraríamos esta función. Ya. Y entonces, lo que tenemos es que acá, si llamamos a suma y le pasamos, no sé, 2 y 3, aquí ya tendríamos el resultado de la suma. Y también podríamos llamar a saludar. A ver qué pasa. A ver, me falta un. ¿Me falta? No me falta nada. Una llave. A ver. Está raro ese concepto. Me rompe un poco. Sí, es que es algo complicado. A ver, a eso me refería. Si llama a saludar antes de declarar Zoom. No, es que es complicado. Sí. Ve, el código de JavaScript se lee de arriba abajo, pero hay ciertos casos como las funciones donde estas se instancian en memoria. Pero una función que está dentro de otra no puede ser accesible desde afuera, a menos que uses prototypes. Paréntesis después de saludar. Sí, es que están los paréntesis. Ah, ya, ya, sí, 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 cierto. A ver. Cierto, cierto, cierto. Esto sería saludar. Y a ver, voy a copiarme esto, voy a limpiar acá. Y listo. Entonces ve. Fíjate, acá nos dice, efectivamente, no se puede acceder a ella cuando, o sea, si es una función así tal cual, o sea, una función dentro de una función, debido al scope, como lo decía Hans, no se puede acceder a ella, ¿ya? Porque la función todavía no está en memoria. Sí, es algo confuso, o sea, solamente podrías acceder a la función de sumar. Fíjate, si solamente llamo a suma, sí hace el retorno. Y ahora, si después de esto, yo lo que hago es pasar el saludar hacia abajo. Igual me dice que no, claro, por el mismo scope, ¿ya? Porque esta función no existe acá afuera. Esta función solo existe dentro de la función de suma. Entonces, si yo quiero llamar a la función saludar, lo que debo hacer es esta, ¿no? A ver. Si yo quiero llamar a esa función, lo que debo hacer es llamarla dentro de su propio ámbito. Ejemplo, acá adentro, yo sí puedo llamar a saludar antes de que pase antes de declarar la función. Bueno, veamos si esto es verdad. Fíjate. Primero imprime el console log de hola. ¿Por qué? Porque lo primero que se ejecuta es lo que está dentro de la función. En este caso, como estoy pidiendo, o sea, como estoy llamando a la función saludar antes del return, me lo está devolviendo de esa manera. O sea, me está diciendo que, bueno,
Primero me va a saludar, primero me va a decir hola y luego va a hacer el return de A más B. A ver, eso está fuera del scope. Las funciones, míralos como cajitas. No puede ver lo que está dentro, solo confías que funciona. Sí, tal cual. Pero espera, ¿y si llama a saludar antes de declararla ahí mismo dentro de la suma? Es un genio este hombre, lo hace todo antes de leer el chat. Sí, o sea, es que funciona de la misma manera. Dentro de la función funciona de la misma manera el hoisting. ¿Ya? A ver, voy a cerrar esto acá y veamos. Hasta ahora hemos visto cómo podemos declarar funciones usando la palabra clave function. Sin embargo, existen dos formas más de declarar funciones en JavaScript: function expression y arrow function, perdón. En este caso hablaremos de la primera. ¿Qué es una function expression? Una function expression es una función que se asigna a una variable. Por ejemplo, lo que vimos en el video, que a la constante suma, recuerden que esto es una variable constante, se le asigna el valor de la función. ¿Ya? La función, bueno, que en este caso se va a llamar sum, y la función va a ser, bueno, se le declaran los parámetros y se le dice qué es lo que va a retornar. Además, bueno, esto es una declaración de función, o sea, esto que está acá abajo es lo mismo que esto que está acá arriba. Fíjate que la función no tiene el nombre de la función expression. Cuando una función no tiene nombre, se le llama función anónima. Aunque en este caso, la función está asignada a una variable que sí tiene nombre y por eso podemos utilizarla más adelante. Con la function expression, a la función se asigna a la variable sum. Esto significa que podemos llamar a la función usando el nombre de la variable sum 1, 2. El comportamiento es muy similar al de una función declarada con la palabra clave function. Sin embargo, hay una diferencia muy importante entre ambas que debes conocer, que es el hoisting. A mí personalmente esas formas nunca me gustaron. ¿Cuáles formas? Las de la function expression. Bueno, el hoisting es un término que se usa para describir cómo JavaScript parece que mueve las declaraciones de funciones al principio del código, de forma que puedes usar incluso antes de declararla. Por ejemplo, lo que ya habíamos visto, y aquí primero usamos la función y declaramos luego, y funciona. ¿Cómo puede ser? No debería darnos un error ya que la función todavía no existe. Lo que está pasando es que JavaScript asigna en memoria durante la fase de compilación las declaraciones de funciones y por esto al ejecutarse el código tiene acceso a esa posición de memoria, a lo que se refiere la función. Eso sería la explicación técnica del hoisting. Pero si te sirve de ayuda, puedes pensar que es como si JavaScript moviese las declaraciones de funciones al principio del código. ¿Y qué pasa con la function expression? Pues que no se aplica el hoisting. Por ejemplo, bueno, lo mismo que vimos en el video, esto da un reference error que esto no está definido. Veamos, ¿qué es una function expression en JavaScript? ¿Una función que se define dentro de otra función? No. ¿Una función que se declara con la palabra clave function? No. ¿Una función que se asigna a una variable? Sí. ¿Qué diferencia hay entre una declaración de función y una función de expresión en JavaScript? Solo la forma en la que se declaran, el hoisting y cómo se crean, el comportamiento al llamarlas. El hoisting y cómo se crean. ¿Se aplica el hoisting a las funciones de expresión en JavaScript? No. Así que bueno, pasemos al tema de las funciones flecha, las arrow function. Function. A ver, siguiente clase. Funciones flechas o arrow functions. Veamos al bueno de En Milu. esta clase vamos a hablar de las funciones flecha, también conocidas en inglés como arrow functions. Las funciones flecha son una forma mucho más concisa de crear funciones en JavaScript y se han vuelto muy populares por su sintaxis simplificada. La sintaxis básica de una función flecha es la siguiente. Creamos una variable que puede ser const o puede ser let, aunque yo te recomiendo que utilices siempre const, y aquí pondríamos el nombre de nuestra función, como por ejemplo saludar. Le ponemos la asignación y ahora creamos nuestra función flecha. Para ello empezamos con los paréntesis. Luego utilizamos la flecha que hacemos con el igual y mayor que. Abrimos un bloque con las llaves
y lo cerramos con las llaves. Y dentro vamos a indicar qué debe hacer nuestra función. El código a ejecutar. El nombre de la función puede ser lo que tú quieras. Utiliza, como siempre, camel case, lo que tú quieras. Y siempre que puedas, bueno, aquí no he hecho el camel case, debería ser así. Y también utiliza un verbo. Por ejemplo, tomar datos o saludar usuario. Aquí puedes ver dos cosas interesantes. La primera es que las funciones flecha siempre son anónimas, no tienen nombre, y que siempre son expresiones. Por lo tanto, si quieres utilizarla a través de un nombre, tienes que asignarla a una variable. Una de las ventajas más importantes de las funciones flechas es su sintaxis simplificada, pero también el return implícito. Mira, tenemos esta declaración de función, como hemos visto anteriormente, que tenemos una función sumar y que le hacemos un return de a más b. Esto lo vamos a hacer con una arrow function. Tendríamos que crear la constante sumar, abrir paréntesis, los parámetros a y b, la flecha, el bloque y aquí return a más b. Pero cuando tenemos una arrow function lo suficientemente sencilla como para que sea en una sola línea, podemos utilizar el return implícito, donde podemos devolver directamente la expresión de la función. En este caso, la expresión que queremos devolver es a más b, y por eso tenemos el return aquí. Así que si quisiéramos devolver esto directamente en una sola línea, podríamos cortar esto, eliminamos este return, y quitando las llaves podemos directamente decirle esto es lo que quiero que devuelva la función sumar. En una sola línea estamos haciendo un return implícito porque no estamos indicando el return, sino que la arrow function ya está entendiendo que esto es lo que queremos devolver. Buenísimo, buenísimo. A ver, JavaScript no es un lenguaje de compilado. Lo que hace JavaScript es seguir un patrón de pilas para dar jerarquía a ciertas instrucciones, correcto. He usado un par de veces, pero nunca... Marx, bienvenido, gracias por ese follow. Pero nunca me he parado a pensar estas cosas de funcionales. Sí. Hay que... Igual hay muchas cositas que ignoramos de la teoría, pero este tipo de contenido está bueno para eso mismo, pues, para seguir aprendiendo. Y bueno, Marx, bienvenido o bienvenida al stream y muchas gracias por ese follow. JavaScript básico es más complicado que JavaScript avanzado. Sí, totalmente. O sea, todos los conceptos son... O sea, bueno, no todos los conceptos, pero la mayoría de los conceptos hay que abstraerlos bastante, hay que pensar, o sea, o sea, interpretar muy bien cada uno de sus conceptos, porque son algo confusos. A ver, en esta clase vamos a hablar sobre las funciones flecha, también conocida como arrow function en inglés. Las funciones flecha son una forma más concisa de crear funciones en JavaScript y se han vuelto muy populares en los últimos años debido a su sintaxis simplificada. La sintaxis básica de una función flecha es la siguiente. Se declara la variable, mi función flecha, se le asigna la función anónima solamente con los paréntesis y luego se crea la flecha y el código a ejecutar. Las funciones flecha son siempre funciones anónimas y function expression. Esto significa que no tiene nombre y que se asigna a una variable. En lugar de la palabra clave function, utilizaremos la flecha para definir la función. También podemos omitir los paréntesis alrededor de los parámetros si solo tenemos uno. Por ejemplo, esta que está acá. Ventajas de las funciones flecha. Las funciones flecha tienen varias ventajas sobre funciones regulares en JavaScript. Algunas son la sintaxis más concisa. La sintaxis de las funciones flechas es más corta y más fácil de leer que la sintaxis de funciones regulares, especialmente cuando se trabaja con funciones de una sola línea. El return implícito, bueno, las funciones flechas puede devolver el valor de la expresión sin usar la palabra clave return, cuando son de una sola línea. Esto hace que las funciones flechas sean más cortas y más fáciles de leer. Y funciones anónimas más legibles. Las funciones flechas son una forma más legible y concisa de crear funciones anónimas en JavaScript, lo cual puede hacer que nuestro código sea más fácil de entender. Recuerda, las funciones anónimas son funciones que no tienen nombre, son como lo que vimos en la clase anterior. El return implícito. Cuando una función flecha tiene una sola expresión, podemos omitir las llaves y la palabra clave return.
para hacerla aún más corta. Esto se conoce como return implícito. Vamos a pasar una función regular a una función flecha y vamos a ver cómo se ve finalmente con un return implícito. Esta sería la declaración de una función regular, que es el function sumar, entre paréntesis los parámetros y luego el retorno, que es lo que nos va a regresar esa función. Con la función flecha sería algo así, ¿ya? Pero con la función flecha y el return implícito sería mucho más compacto, mucho más fácil de leer. Estarías escribiendo menos código y bueno, al final todo es ganancia. Como podemos ver, la función flecha con return implícito es mucho más corta y fácil de leer que la función regular. Esto es especialmente útil cuando estamos trabajando con funciones de una sola línea. ¿Qué son las funciones flecha en JavaScript? Una forma más concisa de crear funciones en JavaScript, una forma más compleja de crear funciones en JavaScript, una técnica para evitar el uso de funciones en JavaScript. ¿Cuál es una de las ventajas de las funciones flecha? Return implícito, son más rápidas, funciones anónimas. Return implícito. ¿Qué devuelve la siguiente función flecha? A ver, ¿qué devuelve esto? Un defined error 5. La función no devuelve nada ya que no se ha utilizado el return implícito. Fija que sigue teniendo las llaves, correcto. Como no devuelve nada, un defined. A ver, vamos al siguiente tema que ya sería... Este tema es bastante denso, el de la recursividad. Y al igual que el tema del hoisting, a muchas personas le causa confusión. A ver, esperemos que Midu lo explique de una manera en la que lo podamos digerir muy fácilmente. La recursividad es una técnica en programación que consiste en que una función se llama a sí misma. ¡Pam! Te va a volar la cabeza. Porque si se llama a sí misma, ¿cómo se para la ejecución? Esto no va a ser algo infinito en el que va a terminar en un bucle sin fin. Pues eso depende de ti, porque deberás poner una condición de salida siempre en esa función recursiva. Venga, vamos a ver un ejemplo. Vamos a crear una función de cuenta atrás, que va a recibir un número que va a ser desde el que vamos a empezar a contar. Si el número es menor que 0, vamos a salir. Mira, lo vamos a poner en la misma línea, el reto. Así que si el número que le llega es menor que 0, sale de la condición. Si es igual o mayor que 0, vamos a hacer un console log del número. Y en la siguiente línea lo que vamos a hacer es llamar a la misma función, cuenta atrás, pero le vamos a pasar número menos 1. Así que si le pasamos cuenta atrás y le pasamos un 3, ¿qué es lo que va a ocurrir? Cuenta atrás será 3, así que el número será 3, es mayor que 0, así que veremos el 3 y luego llamaremos a cuenta atrás con el 2. Luego cuenta atrás llegará con el 2, es mayor que 0, veremos el console log, cuenta atrás se llamará con 1, volverá aquí, es mayor que 0, al final, cuenta atrás se llamará con 0 y llegará aquí y dejará de llamar a la función otra vez. Muy importante, la condición base para salir siempre de la recursividad. Vamos a ejecutarlo a ver qué sale. Muy bien, tenemos 3, 2, 1, 0. Así que aquí podemos ver una funcionalidad recursiva y cómo hemos utilizado la misma función para simular como un bucle. La recursividad se utiliza muchas veces para solucionar algoritmos, estructuras de datos o problemas muy complejos que de esta forma puedes hacerlos más pequeños. Vamos a crear una función que calcule el factorial de un número. El factorial de un número es el resultado de multiplicar ese número por todos los anteriores. Por ejemplo, el factorial de 5 sería 1 por 2 por 3 por 4 por 5, 120. Vamos a crearlo. Vamos a tener aquí la función factorial y le vamos a pasar el número que queremos calcular. Así que, ¿qué tenemos que hacer? Primero, la condición de salida o condición base. Si n es igual a 0 o n es igual a 1, entonces lo que vamos a hacer es devolver 1, porque el factorial de 0 y el factorial de 1 es 1. En el caso de que n no sea ni 0 ni 1, lo que vamos a hacer es devolver la multiplicación de n por el factorial del número anterior. Y con esto ya estamos haciendo recursividad y vamos a estar calculando justo lo que necesitamos. Así que vamos a probar ahora, si ponemos el factorial de 5, ¿cuál es el valor que nos da? 120.
Perfecto. Además, aquí ten en cuenta que podríamos guardarlo en una constante, factorial 5, y aquí tendríamos también el resultado. En el ejemplo anterior no habíamos utilizado para nada que una función recursiva devolviese un valor, pero en este caso sí que estamos devolviendo el valor y además es importante que lo hagamos para poder calcular correctamente esta multiplicación. ¿Se entendió? Espero que sí. A ver, la recursividad es una técnica de programación que consiste en que una función se llame a sí misma. Pero claro, si una función se llama a sí misma, ¿cuándo termina? ¿Cómo se evita que se llame infinitamente? Con una condición base. Ejemplo de recursividad. Vamos a crear una función que cuente desde un número hasta 0. Este fue el ejemplo que vimos en el video. En la condición base, que si el número recibe es menor de 0, entonces salimos de la función. Se hace un console.log, que si el número es mayor o igual a 0, lo mostramos en consola y luego llamamos a la función con el número anterior. En este caso será el número -1. Si le pasamos por argumento el número 3, lo que vamos a estar viendo es que se imprime en consola 4 veces, o sea, se imprime primero el 3, el 2, el 1, el 0 y ya luego termina. La ejecución la veríamos así, tal cual, o sea, cómo se explica. O sea, cuando llega a -1, pues ahí es salida. ¿Por qué? Pues porque -1 no es mayor que 0. Y como -1 no es mayor que 0, se hace el return y listo, se sale de la función. Cuidado, si no ponemos la condición base, la función se llamará infinitamente y el navegador se quedará bloqueado. Cuando hacemos recursividad, siempre hay que tener una condición que haga que la función salga de sí misma. Lo mismo pasa con los bucles while y los bucles do while. Siempre hay que tener una condición de salida, porque si no, bueno, pasan cositas. Si quieren, prueban, pero no me hago responsable. Usando recursividad y devolviendo un valor. La recursividad se usa muchas veces para solucionar algoritmos. Por ejemplo, vamos a crear una función que calcule el factorial de un número. El factorial de un número es el resultado de multiplicar ese número por todos los anteriores hasta llegar a 1. Por ejemplo, el factorial de 5 es 5 por 4 por 3 por 2 por 1, que da 120. Fue la misma función que vimos en el video. Y bueno, el factorial de 3, en este caso, ya porque se le está pasando el 3, sería 6. ¿Por qué? Porque es 1, a ver cómo lo vemos acá. Bueno, 3 por 2, 6, por 1, 6. Y ese es el factorial de 6. La recursividad es un concepto que cuesta entender al principio. Una función que se llama a sí misma. A mucha gente le vuela la cabeza. ¿Qué te recomiendo para aprenderlo? Primero, entiende los ejemplos que hemos hecho y dibuja en un papel cómo se ejecutan las funciones. Después, haz estos ejercicios de recursividad. A ver, escribe una función que calcule la suma de los primeros números n, de los primeros n números, perdón, enteros de una forma recursiva. Por ejemplo, esto que están acá. Y luego escribe una función que calcule la sucesión de Fibonacci de forma recursiva. La sucesión de Fibonacci es una serie de números que empieza por 0 y 1. Y cada número es la suma de los dos anteriores. Por ejemplo, el Fibonacci de 6 es 8, entre paréntesis, aquí se ve 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8. A ver, estos ejercicios yo me los voy a anotar y los voy a hacer después. Y bueno, los podemos ver en otro stream o un stream así de práctica porque están buenos para practicar. Mientras tanto vamos avanzando con el curso y nada más. ¿Qué es la recursividad en programación? Una técnica de programación que consiste en que una función se llame a sí misma, un tipo de condición que permite evitar que una función se llame infinitamente o un error que ocurre cuando una función se llama a sí misma. La primera. ¿Qué es la condición base en la recursividad? Una condición que permite evitar que una función se llame infinitamente. Una condición que permite que una función se llame infinitamente o una condición que permite que una función se llame una única vez. ¿Qué sucede si no se define una condición base en una función recursiva? La función se puede llamar infinitamente y el programa se bloquea. La función deja de llamarse después de cierto número de iteraciones, ya quisiéramos. Y la función devuelve un valor incorrecto. ¿Cuál es la salida de este código al pasar como argumento el número 3? Bueno, aquí tenemos que pensar un poquito, así que vamos al Scalidraw.
Y vamos a hacerlo acá. Function, Me voy a copiar esto para tenerlo aquí. Esta sería la función y esto lo voy a poner en tamaño pequeñito para poder tenerlo aquí de referencia. Ok. Si le pasamos por argumento el número 3. Ya. La función recursiva. Ok. Entonces le vamos a pasar. El número que le vamos a estar pasando sería el número 3. Y lo voy a poner por acá. Si n es estrictamente igual a 0, va a retornar un 0. Si no, es n más el valor de n menos 1. Eso quiere decir que en el primer paso, n vale 3. ¿Ya? Y 3 no es igual, no es estrictamente igual a 0. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer la función? En este caso, lo que va a hacer es a 3, que es lo que vale n, ¿ya? Le va a sumar la función, o sea, la función recursiva, la misma que estamos haciendo, que sería n-1. En este caso, n-1 sería 2, si no estoy mal. Porque sería... Ya me volvió un 8 ya. A ver. Esto sería 3. No. A ver, en este caso, si n vale 3 más el... Sí, esto sería así. Entonces, ya en la segunda vuelta, n vale 5. ¿Estoy mal o estoy bien? ¿Ustedes qué dicen? A ver, en la segunda vuelta ya n vale 5. Pero no puede ser porque después, o sea, se va a ejecutar infinitamente. A ver, return n más la recursividad, que es n menos 1. 3 más 2 más 1, 0. No, cuando llama recursive 0, corta. Cierto, cierto. Claro, porque en este caso llama al 2. Y como está llamando al 2, evalúa si n es... Sí, sí. Claro, porque... Chris, gracias. Eres un sol. Sí, ya lo entendí. A ver, en este caso no es 5. O sea, sí es 5, pero no es 5. Claro, porque en este caso se vuelve a llamar a la función. O sea, en el primer caso de la recursividad, o sea, tenemos que n vale 3. ¿Ya? Luego esto se vuelve a ejecutar a sí mismo. Y cuando se vuelve a ejecutar a sí mismo sería 3 menos 1. Y en este caso, n vale 2. Esto se vuelve a ejecutar a sí mismo. Y en este caso, n vale 1. Y luego se vuelve a ejecutar a sí mismo. Y en este caso, n vale 0. Y cuando n vale 0, lo que va a retornar es 0. ¿Cierto o falso, Mr. Chris? La función recursiva se llama 3 veces, por lo que esa salida no es correcta. Chris, ¿qué tenemos acá? Creo que es 6, entonces.
A ver, si no es 6 sería 4. Correcto, la función recursiva se llama 3 veces, por lo que es 6. 1 más 2 más 3. Mostrame el de la web, es el mismo. 1 más 2 más 3, claro. No devuelve. 3 más 2, claro. Sí, sí, la recursividad, claro, pero... Porque devuelve el return 0. Sí, 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 sí. Cuando llega a 0, claro, devuelve el tema de... Claro, porque aquí debería retornar... No, porque lo que está retornando se llama 4 veces. Claro, 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 claro. La función recursiva se llama... No, pero la función recursiva se llama 3 veces, porque esta es la primera vez que la llamo yo, pero cuando la llamo yo, se llama una... Ah, no, sí, una, después 2, 3, sí, 4. Se llama 4 veces. Así que eso. A ver, los arrays también son parte de este bloque. No, ya terminamos el bloque. Menos mal que me di cuenta. Porque la idea tampoco era hacer un stream tan largo. Pero básicamente es eso. Sería 3 más 2 más 1 más 0. Esto es igual a 6. Recursividad se llama a sí misma 3 veces, pero la función es llamada 4 veces, claro. Y acá lo decía que era... A ver. Que la función recursiva se llamaba... Creo que lo decía así. Sí, la función recursiva se llama 3 veces. Recursivamente se llama 3 veces a sí misma, pero la función es llamada 4 veces. Correcto. O sea, que igual está bien ahí. Así que eso, pues. Nada. El stream de hoy es súper cortito, porque igual solamente iba a ver ese módulo de funciones. Ajá, pasé todo el día trabajando y tampoco quería hacer algo tan extenso. Y ya el próximo stream, bueno, ya nos queda poquito ya para terminar este curso. Yo creo que terminando este curso ya estamos listos para hacer proyectos, para hacer cositas y bueno, entendiendo ya todos estos conceptos, podemos comenzar con retosdeprogramación.com y ahí practicar la lógica de programación. Porque básicamente lo que estamos acá viendo son o sea, los conceptos de cada una de las cosas que debemos conocer antes de ponernos a programar como tal. Y igual los ejercicios que estaban en la recursividad los voy a anotar por ahí para poder hacer los ejercicios después, cuando ya pasemos a la parte práctica, completamente práctica de JavaScript. Y nada, practicar de esa manera, pues. Así que vamos a ir buscando a alguien a quien hacerle un raidcito, a ver quién está por ahí. O ustedes que me digan a alguien a quien quieran que raidemos. A ver, está Padawan, está Yoliveros y a ver quién más está. Ancinamón. Ah, Ancinamón hace musiquita. Estaría bueno pasar por allá y nada, disfrutar de lo que hace. ¿Les parece si vamos con Ancinamón? Bueno, mientras, bueno, si no me dicen nada, nos vamos con ella. Y ya está. Eh, A ver. Ah, y bueno, y recién va comenzando. Lleva un minuto en stream. Así que bueno. ¿Qué tal va la PC nueva? Bastante bien. Bastante bien. Así que podemos hacer cositas ahora, Chris. Eh... Ya voy preparando la raid para Ann y ahí vemos, bueno, que recién va comenzando, pero nada, vamos para allá que ella les aseguro que les va a alegrar la noche. Así que nada, muchísimas gracias por pasarse. Nosotros vamos a seguir haciendo, no sé si mañana, no creo. Mañana, por cierto, mañana tengo una reunión con la gente de Free Code Camp para ver cómo es el tema de la traducción de sus cursos y que como comunidad podamos aportar a las traducciones de los cursos de Free Code Camp.
Así que los que quieran participar en esa iniciativa, pues bienvenidos sean. Pero mañana esa reunión es a las 11 de la noche, hora de Chile, así que les estaré contando ya el día sábado. El sábado sí vamos a tener un stream. Así que, Chaito, gracias Chris por pasarte, gracias por esa explicación. Y bueno, se me cuidan todos. Le dan saluditos a Ann de mi parte. Y nada, que tengan una feliz noche.